Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en la paz del Señor. Qué bueno poder reunirnos para compartir un café en armonía, para compartir la palabra, compartir la meditación, la reflexión, la enseñanza, que es lo que el Señor también nos entrega a nosotros en este tiempo, las aplicaciones para la vida cotidiana. Y lo hacemos junto a usted y junto al pastor Patricio Curinao. ¿Cómo estás, pastor amado? Gusto de poder saludarte en esta nueva jornada que tenemos para compartir la palabra del Señor junto a un café aquí en Armonía. Eso era un rico café para disfrutarlo. Y hoy día el café viene bastante cargado. Oiga, sí. Porque el pasaje que tenemos amerita que lo leamos con calma y amerita que lo podamos entender su contexto para poder ir entendiendo verso a verso. ¿Qué pasaje? Le adelantamos. Salmo 52. Salmo 52. Es interesante porque si... podríamos hacer una predicación del Salmo 51 y Salmo 52. Podríamos enseñarlo de forma paralela. Como hombres sanguinarios, hombres pecadores, uno se arrepiente y el otro no. Es interesante. Por lo tanto, el Salmo 51 nos dejó tremendas enseñanzas acerca de el verdadero arrepentimiento, aun cuando, en este caso, David pecó gravemente, pero su corazón se enterneció, se arrepintió absolutamente y Dios le dio una nueva oportunidad. Pero ahora el Salmo 52 nos entrega otra visión y otro personaje, pastor. Claro que sí, es un salmo muy interesante, cortito, más corto que el Salmo 51 al cual haces mención, pero que efectivamente nos colocan en la perspectiva de lo que dos corazones malos pueden tener como resultado final. Uno, obviamente, que a través del arrepentimiento que provoca el Espíritu Santo a través de el llamado de un profeta, pero también en este salmo que vamos a ver hoy, vemos cómo la maldad pretende triunfar sobre la justicia del Señor, algo que sin duda el Señor no va a permitir. Si desea, puede acompañarnos, abra su Biblia al Salmo 52, o si no, esté atento a la Escritura. Pastor, ¿puede darle lectura, por favor? Claro que sí. Dice Salmo 52 para el director del coro. Tiene ahí un subtítulo, aquí es importante también decirlo para poner en contacto. Más que el de David, cuando fue Doeg, el edomita, e informó a Saúl, diciéndole, David está en la casa de Ahimelech. Dice así, verso 1, ¿por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Tu lengua maquina destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño. Pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. 5 versos que en la primera parte de este salmo queremos compartir con usted, y el contexto, ¿no es cierto?, ya se adelanta ahí. Antes de comenzar el pasaje, algunas Biblias tienen un breve comentario acerca de qué se trata. En el tiempo en que Saúl, el rey, está persiguiendo a David, todavía David no ha sido coronado, ya ha sido ungido por el Señor y por el profeta, pero todavía no asume, está siendo perseguido. Claro. Aunque él no ha buscado aquello, sino que el Señor le entregó esa unción, él tiene que huir porque lo persiguen para matarlo. Es una amenaza para Saúl, aunque David no quiere causarle daño, no quiere entrar en conflicto, en pelea. El que quiere destruirlo es Saúl, y en ese contexto se da y llega a la casa de Ahimelech, llega hasta ese lugar donde hay sacerdotes, y dentro de ese lugar de reunión pide pan, y no hay pan.
Todo esto está ahí en 1 Samuel capítulo 21 y 22 para quienes deseen poder profundizar en esta palabra. Y le dan pan de la proposición. Esto habla de pan consagrado, lo cual en otro contexto no se podría, sin embargo, no es pecado en ese momento ante la necesidad de este fugitivo y de este hombre de Dios. Pero alguien delata, alguien, ¿no es cierto?, acusa no solamente a David, sino que va delante del rey y acusa a la casa de Ahimelech junto a todos los sacerdotes que estaban en ese lugar como traidores al rey Saúl. Y ocurre lo terrible, pastor. No, la verdad que, como tú acabas de señalar, la cita ahí en 1 de Samuel, capítulos 21 y 22, donde se relata justamente en estos dos capítulos lo que está sucediendo con la vida de David al estar escapando de Saúl. Hay más enemigos que nos muestra la palabra para David, que es un tipo de Cristo, no lo olvidemos, y que esto también nos trae enseñanzas para nuestro tiempo actual, porque nos vamos a encontrar con un personaje donde la maldad está situada de una forma abismante, y uno se pregunta, ¿cómo un corazón humano puede albergar tanta maldad, tanto resentimiento, tanto odio, y también, ¿por qué no decirlo?, aprovechar una oportunidad de situarse mejor? En este caso, en las filas del rey Saúl, de poder aspirar a quizás tener más riqueza, a tener más posición, no reparando la manera ni el modo en que va a llegar a las altas cumbres del poder, si podríamos llamarlo así. En este caso, la maldad de Doeg es realmente una muestra de hasta dónde el corazón del hombre está enfermo de pecado. Una vez que Doeg edomita le cuenta al rey Saúl acerca de esta, entre comillas, traición de estos sacerdotes, el rey le dice que tiene que eliminarlos a todos. Y él, fiel, gustoso, va y mata a filo de espada a 85 sacerdotes, y esa casa de Ahimelech queda destruida, devastada. Se derramó sangre en ese lugar donde estaba consagrado al servicio del Señor. Esto nos habla que muchas veces hay personas que piensan que están haciendo, entre comillas, lo correcto, pero están cayendo en faltas tristes, tremendas, causando daño. Es como cuando alguien va con un chisme pretendiendo que lo está haciendo lo correcto, y puede destruir una congregación, puede destruir una familia, puede hacer mucho daño pensando o creyendo su propia mentira de que está haciendo algo correcto. Vamos al verso 1, porque ya vamos a empezar a desglosar el pasaje. Salmo 52, verso 1, dice: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. ¿Cómo dice esa versión? Muy parecido, la misericordia de Dios, sí, es la misma, continua, ¿ya? Es un texto interesante el versículo 1, porque aquí vemos inmediatamente un gran contraste, ¿no? Sí, un contraste tremendo entre la maldad y la misericordia de Dios. Por una parte, aparece ¿por qué te jactas? Le está hablando, en el contexto que estamos revisando, a Doeg, le está dedicando este salmo, estas palabras, estos versos. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Pareciera que cuando el pecado entra a nuestra mente, pervierte nuestros pensamientos. Y por eso que también dice el profeta que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por lo tanto, el sistema de valores está totalmente trastocado, y hay quienes se jactan de sus fechorías. Algunos, poniéndonos ahora en contexto a este tiempo, suben sus robos a redes sociales y se ufanan de lo que han hecho. Quieren mostrarle a otros su poderío, se jactan de su maldad, se jactan de aquello que es perverso, tratan de competir quién es el peor, es el más malo. Hay un mundo de maldad que quizás uno está bastante alejado, gracias al Señor, pero hay un mundo de maldad donde hay tráfico de personas, donde hay tráfico de armas, donde hay tráfico de drogas, donde hay asaltos, donde hay personas que preparan
en su mente maldades, estafas, y todos los días de seguro todos nosotros en algún momento recibimos mensajes extraños y ya nos empezamos a muchos números que no conocemos simplemente no contestar, porque hay una gran cantidad de estafas, personas que buscan la forma, piensan, como decimos en buen chileno, cranean la manera de hacer daño, y cuando lo hacen, se jactan. Está un poco hablando eso el salmista David, a quien se le da esta composición. ¿Por qué te jactas?, le dice a Doeg, y agrega, oh poderoso. De poderoso no tenía nada, ya vamos a ver. Efectivamente, es interesante cómo el salmista va registrando el corazón de Doeg, un hombre que no solamente hace el mal, sino que disfruta haciéndolo, se reconoce a sí mismo como una persona que es astuta, ¿ya? Insisto, yo creo que Doeg, aunque la escritura no lo dice, pero la maldad tiene escalones. La maldad es como una escalera que va subiendo en grado al punto de que vemos a un hombre que no solamente comete una fechoría terrible contra los siervos del Señor y también oponiéndose al plan soberano del Señor a través de David, sino que también él llega a jactarse, a burlarse, a congraciarse consigo mismo, podríamos decirlo así, de la maldad que ha tramado, de la maldad que ha salido de sus labios, al apoyarse en sí mismo para simpatizar con el rey que está persiguiendo a David y que ya dijimos, los capítulos 21 y 22 de Primera de Samuel hablan de un Saúl que está deseoso de que le ayuden también a capturar a David y no encuentra precisamente en sus soldados el apoyo cuando se entera de que David ha pasado por la casa de los sacerdotes, y es Doeg quien toma la espada y mata a estos siervos del Señor. Qué terrible experiencia, sin duda, en la que luego David lamenta, ¿cierto?, por el hecho de haber pasado por allí, donde solamente una persona escapa, un solo sacerdote, y si no me equivoco es hijo del principal sacerdote, que le da la noticia justamente de esta gran matanza que ha ocurrido, no solo en la casa, no solo en la casa del sacerdote, sino también en el pueblo mismo allí. Muchos niños también fueron heridos a espada. Realmente la maldad, cuando alguno piensa que puede tramarla, pero no puede contenerla, se escapa de las manos justamente todo acto de maldad, produciendo más daño de aquel que incluso había quizás pronosticado. Pero en este caso vemos a un Doeg, ¿cierto? O Doeg, como dice su nombre, que él disfruta de esta conspiración que está teniendo para con la voluntad del Señor. Ahora, recordemos que Doeg, David, usted y yo somos seres humanos caídos, donde el pecado está incrustado en el ser humano, y que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, no habría mucha diferencia entre Doeg y nosotros. Sin embargo, tú dijiste algo bien interesante, que la maldad va escalando. En el caso de David, que también se reconoce pecador, él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Él tuvo la ocasión para hacerlo, y lo que él dijo es que él no iba a tocar al ungido. Es decir, el respeto que tenía, no solo por Saúl, sino por la unción que el Señor había puesto en él. En el fondo lo que quiso decir, bueno, que el Señor se encargue de él, yo no lo voy a tocar. Esto habla de temor de Dios, teniendo la ocasión, no siendo perfecto, incluso llevando ¿no es cierto?, al esposo de Betsabé, a Urías el hitita o el eteo, a la muerte. Es decir, David no fue perfecto, sin embargo se arrepiente de su pecado gravísimo. En este caso, Doeg de seguro ha escuchado la palabra, de seguro ha escuchado la ley, de seguro ha escuchado, como cualquier judío, las enseñanzas mosaicas, no matarás, y tiene en su mente todo aquello. Sin embargo, llegado el momento decisivo, pasa por alto toda la ética bíblica que ha sido enseñada en su corazón. Y esto también nos puede pasar a nosotros. Quizás hemos recibido mensajes, enseñanzas, pero hay momentos en que tenemos que tomar decisiones. Y Doeg levanta su espada
y mata a 85 sacerdotes, pero tú agregas también, según los pasajes de 1 Samuel, hay otros también en el pueblo que han de morir, han de sufrir. Y aquí pareciera que es como, lo expresa de forma, como una ironía, diría yo, Claro. en el verso 1 cuando dice, oh poderoso, si en el fondo los sacerdotes no estaban preparados para la guerra, no tenían armas para defenderse, tenían otro oficio, y viene Doeg y los asesina a estos inocentes. Así que pareciera, algunos comentaristas dicen que cuando dice ¿por qué te jactas de maldad, o poderoso, o guerrero, gran guerrero, otros dicen otras versiones, o soldado también, ¿no? o soldado, le está diciendo en el fondo todo lo contrario. En vez de ser poderoso, en vez de ser un gran guerrero, un cobarde que mata a inocentes. Así que es un lenguaje muy interesante como para meditarlo. Sin duda, lo que estás añadiendo ahí es súper importante, porque aquí no hay ningún acto de valentía, tenemos que decirlo. Aquí Doeg está realmente haciendo su propia voluntad. Aquí no hay temor reverente a Dios, aquí no hay una búsqueda de Dios, de querer realmente hacer lo correcto. No, la premisa universal, pastor, que tú la recuerdas muy bien, errar es humano, ¿cierto? De la cual muchos se justifican al usar esta frase. En el caso de Doeg no tiene ningún cumplimiento, porque él no está errando como, por decirlo de una manera que es débil frente a la maldad. No, él está realmente ideando la maldad. Su maldad está creciendo a tal punto que comete toda esta maldad contra los que son siervos del Señor, oponiéndose al plan soberano del Señor, ¿cierto?, a través de David, quien, recordemos, David es un tipo de Cristo. Hay que eliminar a David, en otras palabras, y aquí Doeg aparece como un instrumento de Satanás, ¿ya? Y que al decir muchos errores humanos que no compete, en este caso, a Doeg, recordamos el texto bíblico de Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De alguna manera todos nosotros hemos sido como este personaje malvado, ¿no? Porque la maldad también ha estado en nuestro corazón. De allí nos sacó el Señor a nosotros, los que hoy podemos con gozo decir que somos hijos del Señor. Pero la maldad de este personaje, la verdad que está, la esencia de la maldad, la semilla de la maldad está instalada en nuestros corazones desde que el hombre cayó en pecado. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Otras versiones agregan, ¿no te das cuenta que la justicia de Dios permanece para siempre? Esto nos habla de dos corazones, el corazón de pecado y el corazón de Dios. El corazón de pecado, como dice la Escritura, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y no tiene misericordia. El malvado no tiene misericordia. Lo vemos lamentablemente todos los días en noticias cuando personas asaltan a niños, a madres embarazadas, ancianos. No hay misericordia frente a cuando la maldad se desata. Y acá se contrapone con la misericordia preciosa de Dios, que es para siempre, que es continua. Así que de inmediato el verso 1 tiene tanto que enseñarnos frente a la maldad, al desarrollo de un corazón perverso y el corazón de Dios que tiene tanta misericordia. Así es. ¿Por qué te jactas? Estábamos todavía en el verso 1, porque sin duda es impresionante todo lo que ha ocurrido con Doeg, ¿cierto? Y donde la parte B del versículo dice: la misericordia de Dios es continua. El gran contraste entre la maldad del hombre y la misericordia de Dios que no acaba. El hombre, la única forma de poder acceder a Dios es por un acto de misericordia, como dice Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Es la misericordia de la que triunfa sobre la injusticia, sobre la maldad. Pero debe haber un proceso de arrepentimiento y de búsqueda del Señor. Algo que no ocurrió en la vida de Doeg, ¿cierto? Porque no vemos por lo menos el texto, y ningún texto más aparece él donde podríamos decir que se arrepintió como lo hizo David por su pecado. Así es, estos salmos que obviamente se escriben
mucho tiempo después de estos eventos. Por lo tanto, si hubiese un arrepentimiento, un cambio de actitud, aparecería. Pero Claro. la historia ya cuenta que no estuvo presente. Verso 2, estamos en el Salmo 52. Dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Todo el día conspiras destrucción, tu lengua es cortante como una navaja afilada. Eres experto en decir mentiras. Son las descripciones que el salmista da acerca de este hombre. Sí, aquí hay palabras que describen justamente la lengua de Doeg, ¿cierto? La manera en que a través de sus palabras quiere destruir la vida de otro. Es muy interesante esto porque hoy día los seres humanos, la manera que tiene, todos nosotros, la manera que tenemos para perjudicar a una persona es primeramente con las palabras. Antes de las acciones, obviamente, se maquina todo esto. Y lo que resalta aquí el salmista es: tu lengua maquina destrucción. El pensamiento junto con la lengua se unen, conspiran para destruir la vida de otro. Esto ha sucedido siempre, está sucediendo y seguirá sucediendo. ¿Dónde están nuestras palabras? ¿Cómo manejamos nuestras palabras cuando a veces las circunstancias hacen que tengamos algún conflicto con otra persona, ¿ya? O alguna persona con nosotros? El texto dice que la lengua puede convertirse en una afilada navaja. Yo he tenido una navaja en mis manos, y es un filo tan fino, pero a la vez tan poderoso, que puede efectivamente no solo dañar a una persona, sino matarla, ¿ya? Y también dice que es artífice de engaño, o sea, es una persona que crea el engaño, que es como un arte, así como hay personas que tienen como arte el hacer joyas, el hacer música, en fin, acá vemos a un artífice del engaño, alguien que hace de la maldad a través de sus labios un arte para sí mismo, donde él a sí mismo se complace. Quizá nosotros podríamos decir, estamos lejos de parecernos a Doeg. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto, porque el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, verso 21, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está hablando ahora la ley. El Señor Jesús el estándar lo sube mucho, diciendo que ahora quizás no matamos con un arma, con un cuchillo, con una pistola, pero con nuestras palabras podemos herir, dañar, ofender. Acá dice la palabra fatuo, que es una palabra que raca en el original es como decirle estúpido a alguien. Por lo tanto, muchas veces no matamos físicamente, pero ¿qué tipo de palabras salen de nuestra boca? Por lo tanto, acá también se podría aplicar a cualquier persona, incluido algún creyente que usa su lengua para destruir. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Dios nos libre, que nuestra boca, como también lo explicita Santiago en el capítulo que le dedica a la lengua, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga a la vez. Por lo tanto, que nuestra boca, que nuestra lengua se llene de alabanza, pero no de hablar mal de los demás, porque podríamos caer en la misma categoría que Doeg. Así es, que Doeg, ¿cierto? Tú citaste Santiago, y fíjate las palabras que usa. No voy a leer todo el capítulo porque es extenso, ¿ya? Pero algunos versículos a propósito de lo que estamos analizando del verso 2 de este capítulo 52 de Salmo. Y la lengua es un fuego, dice en el verso 6 del capítulo 3 Santiago. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno
mortal. Qué manera de graficar lo que las palabras, ¿cierto? Porque la lengua, si bien es un miembro físico que tenemos, pero cómo usamos esa lengua, ¿cierto? Conectada con nuestras cuerdas vocales, si la hacemos para bendecir a los hombres creados a imagen de Dios, o lo hacemos para maldecir a través de palabras hirientes, destructoras, que pueden hacer que las personas mueran en vida. Claro, si bien las palabras no pueden hacer parar el corazón de un ser humano para que éste se vaya a la tumba, pero sí pueden parar su corazón emocional o mental de sí mismo, haciendo que las personas vivan resentidas por las palabras que pueden salir de nosotros. Quizás nosotros tenemos experiencias de otros que han hablado mal de nosotros y sabemos el impacto que puede tener esas palabras cargadas de veneno mortal, como dice Santiago. Es el caso de Doeg, ¿cierto? Que él usó las palabras para destruir, para matar, y efectivamente lo consiguió. Verso 3, estamos en el Salmo 52. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. El salmista está describiendo la conducta, lo que mostró Doeg, y está diciendo que no fue un error que pasó así, no me di cuenta que pequé, sino que hubo una maquinación, hubo una concentración de pensamientos y se dedicó a buscar la forma de dañar. Amaste el mal más que el bien. ¿En qué lado de la vereda estamos? Por eso que la venganza, que a muchas personas y muchos creyentes también han venido pensamientos de venganza. Porque cuando alguien habla mal, cuando alguien nos daña, es posible que vengan pensamientos no muy santos, y como que no deseamos el bien a ciertas personas. Eso tenemos que pedir al Señor, que erradique esos pensamientos de venganza, porque pueden venir, pero no tienen por qué anidarse, no tienen por qué acariciarlos, no tienes por qué meditarlos y tratar de causar algún daño. Por lo tanto, qué importante es no amar el mal, no amar la venganza, no amar el daño, o gozarse en la maldad, o gozarse en que otra persona está sufriendo. Y tenemos que amar el bien, y la fuente de todo bien, de toda bondad, por supuesto que es el Señor, y toda la fuente de la verdad es Dios y no la mentira. Ya sabemos quién es el padre de la mentira, es el mismo Satanás. Así es, Pastor Boris, porque seguimos aquí. Bueno, el salmista está graficando el tipo de maldad que Doeg tiene, ¿no? Ante Dios primeramente, porque el pecado que cometió este varón es en contra de Dios y contra sus hijos. Por lo tanto, es bueno destacar justamente, como dice el salmista, que es un hombre que ama el mal. Esto fue al inicio de la creación. Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Y luego la generación que estuvo al lado de ellos fue una generación que se destacó por la maldad. En Génesis capítulo 6, verso 5 dice: «Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Llegaron a amar tanto la maldad que todos los pensamientos que tenían prácticamente comenzaban y terminaban en un acto en contra del Señor. Y una de las cosas que el salmista destaca en el verso 3 acá es la mentira. Cuando el ser humano se jacta en la mentira, cuando usa la mentira en todos sus formatos, negando la verdad, omitiéndola, diciendo cosas que no son exactas, una verdad o una casi verdad, como decimos también, ¿cierto? La mentira, más que decir lo que es justo, es algo que caracteriza a nuestra sociedad hoy en día. Tenemos que decirlo, que el pecado de Doeg es algo que está presente hoy en día en el mundo. ¿Por qué? Porque este personaje, el Señor nos está mostrando a través de él de que esta maldad persiste hasta el día de hoy, y el único que puede cambiar el corazón del hombre es Jesucristo, el Señor, siendo justamente el Señor de sus vidas. El único que puede cambiar los corazones. Es necesario nacer de nuevo por esto, porque el corazón del ser humano es perverso, porque el corazón del ser humano está contaminado,
Así es. Y nuestra tendencia es de continuo al mal, así dice la Escritura. Esa era la tendencia. No es que si la humanidad se deja llevar, no es llevada a hacer el bien, sino que es llevada a la destrucción, a la degeneración, a la perversión. Para allá va la corriente del pecado. Nunca va a favor de la santidad, de la bondad. Por lo tanto, qué importante es dejarnos moldear a la imagen de Cristo. Verso 4, estamos en el Salmo 52. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Te encanta destruir a la gente con tus palabras. Mentiroso. Son palabras fuertes que el salmista le está dedicando a este personaje, hablando del carácter. Ya es un carácter que está construido, es una persona que ha tomado la decisión de ser así. Y muchas veces tenemos estas expresiones, bueno, así soy, así me conociste, ya no voy a cambiar. Son expresiones que quizás han salido de algunos labios y Dios nos ayude para que ese pensamiento no esté en nosotros. Porque ningún cristiano podría decir, bueno, es que así soy. Bueno, ¿y dónde está la obra del Espíritu Santo? Es todos nosotros, es que ninguno ha alcanzado la perfección. Y el que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, todos estamos en el taller del maestro, como dice una canción. Todos estamos en la mesa, en la rueda del alfarero. El Señor todavía está perfeccionando nuestras vidas. Ninguno de nosotros puede decir, es que lo que pasa es que yo soy así, y le echamos la culpa al papá, a la mamá, a las circunstancias, a la pobreza, al abandono, que puede explicar muchas cosas, pero para el cristiano no podemos decir que nuestra vida ya es así, porque negaríamos la obra que Dios está haciendo en cada creyente. Así es, en contraste a lo que Doeg hizo aquí en contra de David, en contra de los sacerdotes, el Señor a nosotros nos manda a usar nuestras palabras para levantar la verdad y para edificar a través de la verdad. En Efesios capítulo 4, verso 29 leemos: no proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para edificación de los demás o para edificación del prójimo. La palabra edificación es para construir lo bueno en la vida de otro. Nuestras palabras tienen que estar sazonadas con sal, dice también el apóstol, ¿no? O sea, que tienen que tener el sabor propio que hace que los demás se agraden. No es que estemos tampoco manipulando a través de nuestras palabras o simplemente hacer caricias falsas, no. Que nuestras palabras al edificar puedan proyectar vida, porque las palabras son vida, dice el libro de Proverbios. Las palabras dichas con amor, dichas con verdad, van a producir que el carácter de quien las escucha pueda crecer, pueda ser edificado, pueda ser construido. Las palabras tienen algo muy importante en nuestra vida cristiana y como disciplina propiamente tal van a ayudar a que el pueblo de Dios y quienes son nuestro prójimo o los más próximos a nosotros puedan construir y ser edificados, levantados, animados a hacer la obra que el Señor les ha encomendado. ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca? Porque aquí dice, has amado toda suerte de palabras perniciosas, es decir, las ha escogido. Claro. Palabras perniciosas, es decir, palabras destructivas, palabras que causan daño. Si nosotros sabemos que ciertas palabras o recordar ciertas cosas a alguien le causa dolor y lo hacemos a propósito, es porque hay maldad en nuestros corazones. Así es. Lo hacemos adrede. Si yo sé que tocar algún tema va a causar dolor en alguien y lo hago, entonces estoy siendo igual que Doeg. Esto nos habla de tener cuidado y por eso tenemos que pedir al Señor sabiduría para poder hablar. Hay momentos en que debemos guardar silencio, evitar ciertos comentarios. Es verdad, esto no significa que vamos a guardar silencio frente a la injusticia. Habrá momentos que tendremos que levantar la voz
tendremos que decir ciertas cosas, aunque a algunos quizás no le agrade, si es lo justo, lo necesario, lo apropiado en el momento. Por eso que eso se llama tener sabiduría, para poder saber cuándo hablar y cuándo callar. Así que en esto pidamos al Señor no caer en amar palabras que dañen, ni tener lenguas que engañen, sino tener una boca y una lengua sazonada con sal, de tal manera que podamos hablar lo edificante, lo de bendición. Claro, justamente tú lo estás ahí confirmando. En Colosenses capítulo 4, verso 6 leemos: sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Ya? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Ah? Sazonada, no con harta sal tampoco, sino que lo que justa, ¿no? Porque la idea es justamente dar sabor a algo. Dice luego, termina diciendo más bien, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si en algo nosotros tenemos que actuar con sabiduría, es la manera en que conversamos, cómo dialogamos, cómo hablamos. Es esas palabras. El Señor dice que va a juzgar cada palabra que salga de nuestra boca, amados. Esto es muy serio. Recordemos que por las palabras nosotros testificamos para que Cristo sea nuestro Salvador y Señor. Es lo que dice Romanos 10, 9, 10, ¿no? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, imagínense el punto importante que le da Dios a las palabras, al punto de que al confesar a Cristo como Salvador y Señor, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Entonces, si las palabras van a producir eso delante de Dios cuando confesamos a Cristo, nuestras palabras todas van a tener un efecto también. Por eso hay que medirlas. Por eso, si no tienes nada que decir para edificación, es mejor el silencio, es mejor escuchar, es mejor aprender, para que luego puedas compartir con otros lo que el Señor te está diciendo. Recuerden que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal para edificación. Palabras que traigan paz y no conflicto, no dejar dudas en el corazón de la gente, engaños o pedir que sigan deleitándonos, que estén hablando mal de otro, pero cuéntame más, y en vez de apaciguar o de parar esa conversación que se está hablando mal de otro, pedir más detalles. Por lo tanto, el Señor nos dé esta sabiduría celestial. La descripción de los versos 1 al 4 que acabamos de leer y meditar describen a un personaje como es Doeg, y que pone en perspectiva cualquier persona que cae en estos pecados. Pero estos pecados, esta maldad, el disfrutar, el gozar en la maldad, el tratar de destruir a cierta persona, el buscar, el dañar a otros, eso es algo que Dios no le agrada, obviamente, y que traerá consecuencias graves. Esto traerá consecuencias a la persona que vive de esta manera. El verso 5 lo expresa y dice de la siguiente manera: por tanto, es decir, después de toda la descripción que se ha dado, el resultado es, Pablo lo diría más, ¿no es cierto?, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Bueno, acá lo expresa de otra forma. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Bueno, aquí este versículo 5 está provocando un clima con respecto a lo que Dios va a hacer. Porque Dios no es indiferente a la manera en que actuó Doeg. No es indiferente con ninguno que haya usado sus palabras para maldecir, para robar, para destruir. Y aquí hay 4 verbos, pastor, en este versículo, que ratifican la acción de Dios contra aquellos que usan su lengua para destruir a los demás. Dice, Dios te destruirá. Primero que nada, destruirá. Esta versión dice, te arrebatará. No sé lo que dice la versión que estás leyendo tú. Luego dice, te arrancará y te desarraigará. O sea, son verbos
que van en contra, obviamente, de aquel que ha usado sus palabras para destruir a los demás, como el caso de Doeg, ¿ya? Dios no es indiferente a este hecho. Si acabamos de decir que el Señor juzgará cada palabra de nuestros labios, ¿ya? Toda palabra ociosa, dice el Señor. Toda palabra que no tiene un propósito en el fondo. Esas palabras que a veces decimos sin ningún sentido, ¿ya? Y que dañan a los demás, que no contribuyen a nada. Debemos tener cuidado cómo usamos nuestra boca. Por eso tenemos libros de sabiduría. Por eso el Señor nos ha dejado registros bíblicos con libros de sabiduría, como es el caso del mismo libro de Salmos, el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, que habla tanto de la forma en que debemos hablar. ¿Por qué Dios nos coloca estos libros de sabiduría para saber expresarnos? ¿Por qué Santiago tiene casi todo un capítulo, capítulo 3, para hablarnos de cómo usar nuestra lengua? Y los apóstoles que hablaron continuamente, y particularmente Pablo, acerca de cómo debemos usar nuestros labios. ¿Por qué Isaías, cierto, habla de que la primera acción de Dios cuando Él se da cuenta de que está frente a la majestad, lo primero que Él dice, mi boca o mis palabras, mis labios están inmundos? ¿Ya? O sea, eso nos da a entender de que una forma muy fácil de pecar y que Dios no pasará por alto es a través de nuestras palabras. Estamos llegando al final de este café en armonía con este último verso 5 de esta primera parte del Salmo 52. Y al comienzo el Señor nos comparte que su misericordia es para siempre, es continua. Pero la misericordia va de la mano de la justicia. Uh-huh. Así es. Y llegará el momento, así como están todas hoy día, están todas las puertas abiertas para la misericordia de Dios. Quien no la quiera disfrutar, bueno, lo lamentamos, pero ahí están las puertas, está abierta. La misericordia de Dios hoy día está para todos. Pero llegará el día en que esa misericordia se cerrará y entrará la justicia. Y el verso 5 habla de aquello, que llegará el momento en que el Señor tendrá que ejecutar justicia y que destruirá a aquellos que nunca se arrepintieron, que nunca le buscaron y que vivieron deleitándose en la maldad. Y las palabras que tú mencionabas, todos estos verbos tremendos, te destruirá, te asolará, te arrancará, te desarraigará, son palabras muy fuertes, pero si vemos los antónimos, son todas las cosas que Dios quiere para nosotros. En vez de destruirnos, nos quiere dar vida. En vez de asolar, nos quiere dar paz. En vez de arrancar, nos quiere afirmar. En vez de desarraigar, quiere que nuestras raíces estén profundas en Cristo, cimentados en Él. Por lo tanto, todas estas palabras tienen su antónimo cuando nos arrepentimos. Y cuando no, aplican estas palabras: destrucción, ser asolados, ser arrancados y ser desarraigados. Por lo tanto, hoy día tenemos el Evangelio para predicar. Y el Evangelio es para decir que toda persona que no tome en consideración a Jesucristo como Señor y Salvador y no le haga el Señor de su vida, va a caer en esta misma condenación. Esto es grave, pastor. Pero si alguien hoy día reconoce sus pecados, recibirá misericordia, perdón, vida eterna. Este es el mensaje que seguimos predicando. Oh, así es, pastor, tú lo estás diciendo muy bien, porque un texto paralelo a lo que hemos estado compartiendo es, y lo hemos mencionado, pero es bueno dar la cita, está aquí en Mateo capítulo 12, versículo 37. Voy a leer también el 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso el verso 5 dice, pero Dios te destruirá para siempre, porque hay un juicio. Dios no va a pasar por alto las palabras que van en contra de su voluntad, en contra de Cristo, en contra de su reino, en contra de sus hijos también, que somos objeto tantas veces de persecución a través de las palabras de otros, ¿ya? Porque por tus palabras serás justificado. Mira lo que termina acá el texto. Claro, es por las palabras que nosotros, al decir sí a Cristo, Él nos da su justicia. Llegamos a ser justificados. Pero al no decirle sí a Cristo, por esas palabras serán condenados, dice. Porque hay un juicio justamente. O sea, la gran oportunidad que tienen las personas hoy en día,
Los que ya somos y estamos en Cristo es porque un día dijimos sí al Señor, guiados por su Espíritu, por cierto. Pero los que aún no confiesan a Jesús, la gran oportunidad que tienen, es decirle sí al Señor hoy. Ya mañana ni nos compete el día de mañana, y menos si morimos o si mueren sin Cristo las personas. ¿Por qué? Porque el día de salvación es hoy. Una palabra que nos ha entregado nuestro Dios a través del Salmo 52, que nos bendice, nos enseña, nos advierte, y lo compartimos en el nombre de Cristo. No ha terminado el Salmo. Si Dios lo permite, volveremos con otro café en armonía para terminar el Salmo 52. Le invitamos que lo lea, lo medite y sigamos aprendiendo de su palabra. Dios te bendiga, Pastor Patricio. Bendiciones. Y Dios bendiga a todos quienes están en sintonía. Sigamos juntos aquí, compartiendo la programación de Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Un Café en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.